Cordiales saludos para todos los hermanos en esta tarde. Bueno, hemos llegado a la fase final de nuestro seminario, La Ciencia de la Salvación. Y hemos estudiado que la salvación opera en 3 tiempos. Y ya hemos detallado ampliamente que hay una salvación histórica o una salvación pasada que está mayormente basada en toda la obra que Cristo desarrolló por nosotros. Y que esa salvación pasada se hace real para el creyente cuando nosotros abrimos nuestro corazón y aceptamos la gracia que nuestro Señor Jesucristo manifestó para nosotros. Cuando nosotros nos humillamos al polvo de la tierra, reconociendo la grandeza de la ley de Dios, reconociendo la plenitud de la ley de Dios y viendo la obra perfecta de Cristo que vivió en armonía con la ley de Dios, entonces en el cielo pues somos salvos. Ya hemos dicho, ya hemos detallado, esa es la salvación de la culpa del pecado y de la condenación de la ley. Pero también cuando aceptamos, no solamente somos salvos en el cielo, sino también la salvación se hace real en la vida del creyente, mediante la regeneración y dando frutos cada día de santificación. Y ahora hemos llegado a la parte final que se llama la salvación futura o también la salvación final. Nos referimos al momento preciso cuando nosotros vamos a ser transformados definitivamente, cuando nuestro cuerpo humano va a ser glorificado. A eso se refiere la palabra de Dios como salvación futura o la salvación final, conocida también, bueno, en los estudios teológicos se conoce como la salvación escatológica. Se refiere a los acontecimientos finales, a la salvación final. El profeta Isaías, en el capítulo 45 y el versículo 17, escribió así: Israel será salvo con salvación eterna. Israel será salvo, esa palabra será salvo. Isaías se estaba refiriendo a un evento futuro. Se está refiriendo a la última fase del proceso de la salvación del pecador. Israel será salvo con salvación eterna. Ya el profeta Isaías lo escribió, este texto bíblico, hace 2750 años. Y él se proyectó mediante la inspiración del Espíritu Santo al futuro, al momento preciso cuando todos los que estemos vivos seremos glorificados. Y también se refirió al momento cuando todos los que están descansando, durmiendo en esperanza de salvación futura, serán resucitados. La Biblia dice glorificados. O sea, quiere decir que cuando dice Israel será salvo con salvación eterna, se refiere al momento cuando ellos se levantarán de la tumba, ya no con el cuerpo viejo con el cual cayeron a la tumba, sino con un cuerpo enteramente nuevo, enteramente renovado y enteramente glorificado. Ya no con un cuerpo viejo, enfermo, malogrado, sino con un cuerpo perfectamente joven, en eterna juventud. Muy bien, entonces la salvación, hemos estudiado en el estudio pasado, que la salvación progresiva prepara al creyente para la salvación final,
que, bueno, todos nosotros aguardamos en esperanza. O como en las palabras que diría el profeta, vamos a decir, el apóstol Pedro, él habló también de esta salvación final. El apóstol Pedro escribió acerca de esta salvación que escribió también el profeta Isaías, diciendo: Israel será salvo. El apóstol Pedro hace referencia a esa salvación que escribió Isaías, en la cual también nosotros pues aguardamos en esperanza. Primera de Pedro 1, 3 al 5, la palabra de Dios dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Bueno, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Quiere decir que un creyente justificado cada día, un creyente regenerado, un creyente fiel, un creyente que ejerce la fe en los méritos de Cristo, el Señor dice que nos ha hecho renacer de esa vida muerta en la cual vivíamos, en delitos y pecados, condenados. El Señor nos da su salvación y nos ha hecho renacer, no para una esperanza muerta, sino, dice, para una esperanza viva, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, gracias a Dios que Él, cuando resucitó de entre los muertos, resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo humano, pero un cuerpo glorificado. Y cuando Él resucitó, nos dio la esperanza a todos los creyentes. O sea, los que están muertos van a resucitar, y los que estamos vivos seremos glorificados. Entonces dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta es la esperanza que tenemos. Dice que esta herencia, toda suficiente, diciendo incontaminada, inmarcesible, incorruptible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, escribió, en el tiempo postrero. Se está refiriendo entonces este apóstol a la salvación futura, a esta salvación final, porque la salvación de Dios, la salvación divina, opera en tres tiempos. Se está refiriendo a esta salvación final, diciendo, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sabemos nosotros que ese tiempo postrero no está muy lejos. Estamos ya a las puertas, y en esa esperanza nosotros pues permanecemos todos los días. A pesar de que algunos, por la enfermedad, por la debilidad o por la vejez, caigamos al polvo, pero lo bueno es que caemos al polvo en esa esperanza, pues en esa esperanza de alcanzar esa salvación final, esa salvación futura, cuando Cristo sea manifestado en el tiempo postrero. Ahora, aquí hay una pregunta que debemos hacernos: ¿qué salvación nos está preparada para el tiempo postrero? Sin duda, aquella salvación con la cual todo nuestro ser pues va a ser glorificado. Todos los que hemos sido salvos y hemos permanecido salvos en la justicia de Cristo, en base a los méritos de Cristo,
y hemos caminado por la fe en esta tierra y caminamos por la fe en esta tierra, dependiendo a cada paso de la justicia de Cristo, esa salvación está preparada para el tiempo postrero. Se llama la glorificación. Por supuesto que la glorificación también es un proceso. La salvación final, la salvación escatológica, es un proceso. Para cada creyente empieza la glorificación, empieza en el cielo. En el momento que somos juzgados, primero nuestro nombre es glorificado en el cielo. Si somos encontrados dignos de la vida eterna, si somos encontrados nosotros en la fe de nuestro Señor Jesucristo, aferrados de la justicia de Cristo hasta el último suspiro, entonces en el momento del juicio investigador, el Señor juzga todos nuestros casos en el cielo, y si somos encontrados dignos, primero es glorificado nuestro nombre en el cielo. Según Apocalipsis 3:5 dice, y confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Es allí cuando nuestro nombre es glorificado, y a la venida de Cristo va a ser glorificado nuestro cuerpo. Por eso esta glorificación, esta salvación futura, nosotros pues todos lo aguardamos en esperanza. En la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo escribió respecto a esta salvación futura, diciendo, Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por supuesto que algunos están muertos, pero ellos también allí están esperando. Aún Adán, que tenía esa esperanza, él está descansando en el polvo de la tierra, pero él está en espera. Entonces Jesús dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. En su primera venida vino en relación con el pecado, porque él vino a pagar la culpa del pecado. Pero en su segunda venida, él aparecerá sin relación con el pecado, solo viene a salvar, con salvación futura, con salvación escatológica, en una salvación final, viene a salvar, pero a los que le esperan. La pregunta es, hermanos, ¿estás esperando tú al Señor? ¿Cómo lo estás esperando? Yo también me pregunto, ¿cómo lo estoy esperando al Señor? Por supuesto que hay parámetros que indican cómo nosotros debemos esperar al Señor y cómo también debemos apresurar su venida, porque Él viene pronto a salvar. Ahora, ¿y qué salvación es esa? Por supuesto que eso se llama la salvación de la presencia odiosa del pecado. De allí viene el Señor a salvar a los que le esperamos. A todos los que le esperan viene a salvar. Entonces aquí hagamos un pequeño resumen, ¿no? La salvación inicial, que abarca el perdón de los pecados pasados, la recibimos por la justicia que se nos acredita, se nos adjudica en el cielo. En el momento que somos justificados, es la salvación inicial. Es que allá nosotros somos salvos cada día de la culpa del pecado, de la condenación de la ley. Según la carta a los Romanos, capítulo 8, el versículo 1. Sin duda, decidimos
nosotros aceptar a Cristo, y allí se inició el proceso de la salvación. Ahora, esta salvación se llama la salvación de la culpa del pecado y de la condenación de la ley, porque en el cielo, allí nosotros somos justificados. Quiere decir que la salvación inicial la recibimos nosotros siendo justificados, siendo declarados justos, en mérito a la justicia perfecta de Cristo. Porque la carta a los Romanos 8:1, como decía, comenta así, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ahí hay algo importante: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, para que nosotros continuamente permanezcamos en esa salvación inicial, desde el momento que fuimos justificados. De allí en adelante la justificación se constituye en un acto continuo para el creyente que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, no obstante, todo creyente justificado también es regenerado, según la palabra de Dios. Carta a Tito, capítulo 3 y el versículo 5. Somos regenerados por la misma justicia que nos es impartida. Quiere decir que la justicia de Cristo la recibimos de dos maneras. La recibimos en el cielo por imputación, por acreditación, pero la recibimos también por impartición, cada día, a través de la dirección del Espíritu Santo. Ahora, esta salvación, la salvación presente, que la recibimos nosotros mediante la justificación y mediante la impartición, esta salvación debe desarrollarse en santificación y obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice: los que no andan conforme a la carne humana, a la carne pecaminosa, sino andan conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es tener una dependencia absoluta de la justicia de Cristo y vivir una vida de santidad, una vida pues de obediencia a la palabra de Dios, una vida de sumisión a la palabra de Dios. Y esto es para el perfeccionamiento del carácter y la restauración de la imagen de Jesús en el creyente. Esta es la salvación del poder del pecado, que la palabra de Dios dice que es la salvación del dominio del pecado, y es la salvación de la malignidad del pecado, y esta es la salvación de la corrupción del pecado, la cual, esta salvación presente, asume un carácter de una salvación en progreso. O sea, el creyente cada día va creciendo en este proceso de la salvación. Muy bien, entonces, pero la salvación final, o en la salvación final, seremos libres no solamente de la culpa del pecado, no solamente del poder del pecado, no solamente de la corrupción del pecado, de la malignidad del pecado, no solamente del dominio del pecado, sino también de la odiosa presencia del pecado en el cual todavía vivimos. Por eso, cuando nosotros entendemos
Pues todo el proceso de la salvación, como en base a los méritos de Cristo, nosotros somos aceptados cada día, como el Espíritu Santo viene y nos regenera cada día, y vivir así en medio de esta vida pecaminosa, de este mundo pecaminoso, en verdad no nos causa contentamiento. Esto más bien nos causa aflicción. Bueno, el profeta Isaías, hablando de la salvación final, escribió en el capítulo 25 y el versículo 9 de su libro, diciendo: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Está hablando allí de la salvación final. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos, dice, y nos alegraremos en su salvación. Ya sabemos nosotros, por las Sagradas Escrituras, que todos los salvados, pues, a la venida de Cristo, los muertos resucitarán. Y los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y que todos al sonido de trompeta levantaremos nuestros ojos al cielo y los recibiremos al Señor Jesús cuando Él se manifieste por segunda vez en las nubes, con las nubes del cielo, a salvar a los que le esperan. Por eso aquí Isaías está diciendo que todos diremos: este es Jehová a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación final que Él nos dará cuando se manifieste por segunda vez. Entonces, explicando pues la obra de la salvación, el apóstol Pablo enseña que Cristo nos ha sido hecho por Dios, dice aquí, según 1 Corintios 1:30. Sabiduría, dice aquí. Cuando habla de sabiduría, aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo se está refiriendo a un divino llamado, que Dios hace un divino llamado para comprender la salvación pasada. Sabiduría, comprender el llamado de la salvación pasada, la salvación pasada. Justificación. Justificación es la salvación presente. Es la salvación real. Salvación presente es el momento preciso en el cual el creyente es justificado, salvo de la culpa del pecado y condenación de la ley. Santificación, dice más, es el fruto de la salvación presente, de esa salvación que está en progreso. A eso se refiere santificación. Y redención. Se refiere a la salvación final, se refiere al momento cuando nosotros seamos glorificados. Al momento cuando nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos enteramente transformados a cuerpo de luz. Allí será el preciso momento cuando todas nuestras ropas físicas, la corbata, la camisa, el terno, el pantalón, todo se caerá y seremos revestidos todos de un manto, de un halo de luz. Quiere decir que en ese momento, en la redención final, en el momento que seremos glorificados, todos vamos a ser vestidos, revestidos de un halo, de un manto de luz. Es allí, en ese momento, cuando nosotros tendremos la misma condición, el cual lo tuvo Adán en el paraíso del Edén. Qué grandeza que así está escrito, 1 Corintios 1:30, que Dios dice: en Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Se refiere que debemos comprender el llamado divino,
es un divino llamado a comprender la salvación pasada, la salvación histórica, toda la obra que Cristo desarrolló por nosotros. Porque cuando el creyente, antes de ser justificado, justamente el Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos lleva a comprender toda esa obra pasada que Cristo desarrolló por nosotros. Nos ha sido, dice, hecho por Dios sabiduría. Justificación es el momento que el creyente es salvo de la culpa y del poder del pecado. Santificación, que es el fruto de esa salvación presente. Y redención, que es el momento cuando Cristo viene por segunda vez y Él glorificará nuestro cuerpo enteramente a cuerpo de luz. Pero esta redención es el anuncio de una obra futura, para la cual el creyente está sellado y guardado mediante el Espíritu Santo. Carta a los Efesios, capítulo 4 y el versículo 30, el apóstol Pablo confirma esta realidad diciendo: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir que es a través del poder del Espíritu Santo que Él sella al creyente, y es el Espíritu Santo quien guarda, guía al creyente en esta vida, en medio de este mundo pecaminoso, para que se mantenga firme, aferrado de la justicia de Cristo para el día de la glorificación. Quiere decir que cuando el creyente es salvo de la culpa del pecado y es salvo del poder del pecado, quiere decir que es mediante el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, que existe una constante correspondencia en la obra que Cristo desarrolló por nosotros y en la obra que el Espíritu Santo pues desarrolla en nosotros. Dice pues que somos guardados, dice aquí, mediante el Espíritu Santo. Por eso el consejo de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios es: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la glorificación o de la redención. O sea, el poder del Espíritu Santo nos guiará todos los días de nuestra vida hasta el día de la glorificación. Así que, querido hermano, Dios no nos ha dejado solos. En este momento, querido hermano, Él te está guiando a través de esta palabra, está guiando tu mente, está guiando tu vida, para que te mantengas firme, sin claudicar, pues hasta el día de la glorificación. Diciendo el apóstol Pablo, también escribe en su carta a los Hebreos, diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Es a través del Espíritu Santo que Él guía la mente y la vida del pecador. Entonces, la plenitud de la salvación no es solo justificación, no es solo perdón de pecados. Al comienzo y en todo el proceso de la vida cristiana, la plenitud de la salvación es también la restauración moral del creyente arrepentido mediante la regeneración en la salvación progresiva. La plenitud de la salvación final es la redención completa de nuestro humillado cuerpo, enseña el apóstol Pablo, y la de todo el planeta Tierra en el cual vivimos. Esto será después de los 1000 años
cuando el planeta sea purificado del autor del pecado, que es Satanás, y de sus seguidores, cuando después de los 1000 años la tierra sea pues barrida con fuego, purificada con fuego, la tierra va a florecer de nuevo. Allí se cumplirá entonces la plenitud de la salvación también de nuestro planeta. No solamente cuando viene Cristo nosotros vamos a ser glorificados. Allí se realiza la plenitud de la salvación del pecador, cuando estemos ya con un cuerpo de luz. Pero también este planeta va a ser restaurado. Este planeta va a volver a florecer. Pero tenemos que esperar con paciencia 1000 años. Y después de 1000 años, la tierra será purificada con fuego y azufre y empezará de nuevo a florecer. Allí nadie se comerá a los animales. Ahí no piensen que ustedes se van a estar comiendo a las vacas, a las gallinas, a los pollos, a las aves, a los peces. Allí nadie se comerá a los animales, ni los animales se comerán el uno al otro. Dice la Biblia que hasta el león comerá pasto. El león ya no se comerá al cordero, sino el león comerá pasto. Muy bien, carta a los Romanos 8:19 dice, confirma lo que estoy diciendo, dice, porque en el anhelo ardiente de la creación es el aguarda manifestación de los hijos de Dios. Y el versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es allí, pues ahora si nosotros vemos en qué sentido gime la naturaleza. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los animales huyen del hombre. Las aves no pueden estar juntos con nosotros porque sabe que nosotros las comemos. ¿Por qué el venado no viene a visitar aquí a Arequipa? Porque sabe que la gente de primera se lo come. Entonces, pero dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir que en la eternidad el león, el cordero caminarán juntos. El niño pues jugará, dice, con la serpiente. Y así sucesivamente. Y el versículo 22 del mismo capítulo 8 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Tantos animales en el matadero, cada día como tiemblan allí, tienen miedo porque el hombre domina sobre los animales. Por eso dice que la creación gime. Y a una está con dolores de parto hasta ahora, y cada día se va agravando más y más. Y el versículo 23 del mismo capítulo dice, y no solo ella, o sea la naturaleza, la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. En verdad, más de una persona, viendo la condición que vivimos con este cuerpo tan debilitado, tan desgastado, tan enfermo, viendo las epidemias que nos rodean, pues nosotros también gemimos dentro de nosotros, porque la muerte, la enfermedad nos puede encontrar en algún momento y nos puede quitar la vida. Y el versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y la carta a los Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, que venga a darnos la salvación final, que venga a darnos la salvación futura, la salvación escatológica. Y el capítulo 3, versículo 21 dice, el cual transformará, dice, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto ha prometido el Señor y sabemos que lo hará. Y todos los hijos de Dios que están durmiendo, los que estamos en vida y hemos recibido su salvación, sabemos que sí, tiene que ser así. El Señor viene a darnos una salvación final. Él viene para glorificar nuestro cuerpo. Entonces, pues cuán importante es esta ciencia en la cual hemos venido estudiando, estas 8 conferencias. Porque la ciencia de la salvación, dice la inspiración, que es la ciencia más importante que se ha de aprender en la escuela preparatoria en esta tierra. Hemos estado estudiando y seguiremos estudiando esta ciencia, porque sabemos qué es lo que nos espera, solo la salvación final. Por una simple preparación intelectual no podemos llegar a Cristo. Por eso es importante profundizarnos más en la ciencia de la salvación. Pero por él, dice, podemos alcanzar el más alto peldaño de la grandeza intelectual. O sea, un creyente que se profundiza en la ciencia de la salvación va a alcanzar el más alto peldaño de la grandeza intelectual, porque será un hombre sabio en esta vida y sabrá conducirse sabiamente, porque para eso es esta ciencia. Así que, estimados hermanos, terminamos aquí con estos 8 estudios en los cuales hemos estudiado. Bueno, los estudios están colgados allí, pues en el YouTube, para que nosotros la podamos repetir, para que nosotros la podamos estudiar, repasar de nuevo, y así estemos preparados para la salvación final, que pronto será. Así que el Señor bendiga su palabra. Y quiero terminar pues este sistema de estudios con un momento de oración. Invitamos a todos a inclinar sus rostros para orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos porque tú nos has dado la oportunidad de haber podido estudiar, Señor, este estudio grandioso de la ciencia de la salvación. Pido, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo nos dé la fe suficiente para poder crecer en tu gracia y en tu salvación cada día. Y pido, Señor, también para las personas que han llevado la secuencia de los estudios, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda convertir sus corazones y así también los prepare para el reino de los cielos. Pido que los ángeles, Señor, nos acompañen durante todos los días de nuestra vida y nunca perdamos, Señor, el verdadero objetivo de nuestra salvación, la justicia de tu Hijo. Encargamos de nuestra vida, Señor, en tus manos de amor, para que tú nos dirijas siempre a través de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.